Buenas noches, nuevamente aquí. Gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias por la palabra que nos ha dejado. Gracias por esa verdad absoluta en la cual podemos confiar. Cosa diferente ocurre con todo lo que el mundo nos enseña. Bien, la semana pasada terminé el mensaje nombrando algunas diferencias muy importantes entre la persona religiosa, que como vimos se relaciona consigo misma en lugar de relacionarse con Dios, y el auténtico cristiano que sí se relaciona con Dios. En primer lugar, el que se relaciona con Dios es consciente en todo momento de la presencia de Dios. Esto implica que no solo sabe que en todo momento Dios lo está viendo, sino que además conoce a la perfección las intenciones de su corazón. Ahora, si somos honestos, cuando reaccionamos mal ante las diferentes situaciones, normalmente lo hacemos porque ignoramos la presencia de Dios, ignoramos su sabiduría, ignoramos el conocimiento que Él tiene de nuestro corazón. Y por eso, en lugar de aceptar las situaciones como la bendición que son, porque Dios no se equivoca, al ser inconscientes, al estar ignorando lo que Dios está haciendo para bendecirnos, terminamos quejándonos y muchas veces cayendo en otros pecados. Sin embargo, esa conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida no es real si no aceptamos que a través de las Escrituras Dios nos habla. Porque quien ignora las Escrituras está ignorando por completo la voz de Dios. Y es allí, a través de su voz, que podemos confirmar cuando algo es su voluntad o es cuando Dios nos detiene cuando algo no es aprobado por Él. Si, por ejemplo, vamos a decir una mentira y el Espíritu Santo nos recuerda que Satanás es el padre de la mentira y no nos detenemos, pues entonces estamos ignorando la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando reconocemos su presencia y hacemos caso a su palabra, esta buena relación nos va a llevar poco a poco a conocer mejor a Dios, a conocer sus intenciones, sus planes, la forma como Dios trabaja, su inmenso poder, su sabiduría, su justicia y todas las cualidades que Dios tiene, que son las que le permiten ser un Dios de un amor eterno. Y entre más conocemos a Dios, siendo Él quien es, eso cambia por completo nuestra actitud frente a todas las situaciones que vivimos. Llámese buenas o malas, ¿sí? Una buena imagen de Dios nos permite vivir en continua victoria, en continua bendición, porque eso es lo que Dios ha prometido y es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Es por eso que no hay duda que el conocimiento de Dios es tan precioso y de tanta bendición para nosotros, que la Escritura dice en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Notemos que aunque la Escritura dice que toda la gloria es para Dios, ya que Él es el creador y el sustentador de todas las cosas que existen, sin embargo, haber aceptado el conocimiento que Dios mismo nos ha dado es algo de lo cual sí nos podemos alabar. Pero por favor, no se confundan. No se trata de conocer la Escritura, recitar pasajes de memoria, saber dónde está cada texto y cada versículo, o conocer todas las profecías. No. Una cosa es conocer la Escritura y otra es conocer a Dios. Ciertamente, a través de la Escritura podemos conocer a Dios, pero hay muchos que conocen la Escritura y la conocen muy bien y no tienen ni idea quién es Dios. Ahora, quien conoce a Dios, dice este pasaje, que es quien le entiende. Es decir, es aquel que no solo sabe cuál es el objetivo que Dios tiene para su vida,
en general, que es ser santos, sino que en todo momento habla con Dios y por esto sabe de manera continua cuál es su voluntad. Pero algo muy importante que menciona este pasaje es que el que verdaderamente conoce a Dios percibe la misericordia de Dios de manera continua en su vida. Porque aunque deseemos de corazón hacer su voluntad, a veces nos resbalamos, la embarramos, pero Él sigue siendo fiel. Pero también el que conoce a Dios y decide no hacerle caso, no hacer su voluntad, si conoce a Dios, entonces va a sentir un tremendo temor en su vida, porque sabrá que Dios también, a través de sus juicios, pues hará lo que tiene que hacer y hará justicia en la tierra. Pero aunque Dios dice que el conocimiento de Él es la única razón válida para que el hombre se alabe, los hombres en su desconocimiento de Dios se alaban, se jactan, se sienten orgullosos por su sabiduría, por su valentía, por sus riquezas. Y la razón de hacerlo es que están convencidos que estas cosas, su sabiduría, valentía y riquezas, son las que les dan el poder para vivir según sus deseos. Y como esto está mal, que piensen de esta manera, podemos ver que un verso atrás el Señor nos advierte diciendo, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Hacen los hombres caso a esto que dice Dios en su palabra? No. Y por eso más adelante dice, versículo 25, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Ahora, los circuncidados son los del pueblo de Israel que cumplían con este rito de la ley, pues de manera muy rigurosa. Y los incircuncisos son todos los demás pueblos que no conocían a Dios ni las leyes de Dios. Y podemos notar, porque dice el texto, que independientemente de si están cumpliendo o no la ley, el Señor los castigará. Continúa diciendo, versículo 26, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Nombra a Egipto, que es un pueblo pagano con muchos dioses, que son incircuncisos porque ni conocen ni cumplen la ley de Dios, pero también a Judá, que se supone que están cumpliendo con la ley de Dios, pero de ellos dice que son incircuncisos de corazón, pues aunque están cumpliendo algunas leyes, lo hacen de manera religiosa, es decir, sin relacionarse verdaderamente con Dios, sin conocer al Dios verdadero. Y al ver todo esto, la pregunta para nosotros que conocemos el nuevo pacto y lo que Dios nos manda a hacer, la pregunta es, ¿somos conscientes en todo momento de la presencia de Dios en nuestras vidas? Y como consecuencia hay en nosotros un deseo genuino y continuo de hacer su voluntad. Y por esta razón aceptamos las Escrituras como su palabra a la cual le hacemos caso. Revisemos, ¿somos conscientes? ¿Deseamos hacer solo la voluntad de Dios? ¿Aceptamos la autoridad de su palabra? Ahora, esto es igual a preguntar si andamos espirituales o si andamos en la carne. El que anda espiritual depende de Dios y por eso le hace caso. Mientras que el que anda en la carne depende, confía en sus capacidades y por eso hace lo que cree conveniente para sus planes, sin importar si está obedeciendo o no a Dios. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne ignora a Dios e ignora su palabra. Hay una carta en la Escritura, ¿sí? En la que vemos que el tema principal es precisamente este: la carne y la ley, el espíritu y el nuevo pacto.
Es una carta escrita por el apóstol Pablo. En varias de sus cartas el apóstol comienza manifestando su alegría al ver que los creyentes están creciendo en el conocimiento de Dios. En esta carta no sucede eso, pues el apóstol comienza hablando de forma muy contundente acerca del mensaje que él como verdadero siervo de Dios debe comunicar, y por eso en el saludo les dice, Gálatas 1, 1 al 5, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La razón de ser tan claro y tan conciso respecto del verdadero evangelio es porque el apóstol se ha enterado que en estas iglesias de Galacia el evangelio de Jesucristo estaba siendo pervertido. Los hombres, aún los cristianos, a veces no tenemos la misma escala de valores respecto del bien y del mal que Dios tiene. Esto es un error. Y por eso hay algunos que no son conscientes que no hay absolutamente nada más perverso o maligno que pervertir el evangelio de Jesucristo, cuando este es el único camino para llegar a Dios. En otras palabras, quiere decir que los hombres pueden cometer muchos pecados terribles y espantosos, robos, adulterios, asesinatos, violaciones, pero ninguno de estos pecados es tan grave como pervertir el evangelio de Jesucristo. Por esta razón, entre todas las victorias que pueda contar Satanás, esta, la de pervertir el evangelio, es la mayor de todas las victorias, porque no hay nada más grave que cerrar la puerta al reino de los cielos para que las personas no se puedan salvar de la condenación eterna. Y por esto mismo, entre las derrotas que pueda sufrir una iglesia, la peor de todas las derrotas es que teniendo el evangelio verdadero, se desvíe de él. Pues en lugar de ser un puente para la salvación de los hombres, la iglesia termina siendo una muralla que impide la salvación. Esto no es una suposición, no es un cuento, no es una exageración, es una terrible realidad. Y por esto el Señor Jesucristo dijo en su época a los encargados de compartir la salvación, Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es importantísimo que seamos conscientes que todo el daño que Satanás pueda hacer en el mundo, por grande que éste sea, no es comparado con el daño que logra Satanás cuando pervierte el evangelio. Y eso fue lo que pasó con los Gálatas, quienes habiendo recibido el evangelio verdadero, lo torcieron. Y por eso el apóstol les escribe, Gálatas 5:7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Al decirles que corrían bien, está reconociendo que ellos como cristianos estaban creciendo a un ritmo acelerado en el conocimiento de Dios. Y por eso precisamente les pregunta, ¿quién los estorbó? ¿Quién los motivó a no obedecer a la verdad? Podemos pensar por esta pregunta que ellos se desviaron porque se dejaron influenciar. Y ciertamente muchas veces esta influencia llega de otras personas, pero la realidad es que esta influencia proviene de Satanás, al que unos oyen directamente y al que otros oyen a través de los discípulos que Satanás tiene. Ahora, esto no debe extrañarnos porque esta es una batalla permanente en la vida cristiana.
así como los hijos de Dios continuamente batallamos para llevar a otros a la verdad, o al menos así deberíamos hacer, los que no son hijos de Dios batallan de manera continua para desviarnos, aunque muchas veces ellos no son conscientes de lo que hacen, no saben realmente a quién sirven. Esto lo he visto a lo largo de los muchos años que llevo de ministerio. Recuerdo un grupo de personas que a través de un grupo de oración que abrimos con Estelita llegaron a la iglesia. Estas personas estuvieron 7 años con nosotros recibiendo una sana enseñanza, una sana doctrina. Y un día a uno de ellos le dio por comenzar a insistir en que teníamos que cumplir los mandamientos del viejo pacto. Y aunque tuve la disposición y la paciencia suficiente para sentarme con ellos a revisar las escrituras, al final se negaron a estudiar. Y este personaje logró convencer a unos pocos, y estos pocos como a 30 personas más, y al final todos se fueron de la iglesia. La estrategia de Satanás es muy sutil y muy efectiva, porque no estaba diciéndole a la gente que estaba en la religión equivocada, sino que estaba ignorando ciertas partes de la escritura que no debía ignorar. Entonces la gente piensa que sigue con el mismo Dios, pero haciendo lo correcto, ignorando que el viejo pacto fue eliminado y que, como vimos la semana pasada, fue reemplazado por completo por el nuevo pacto. Insisto en que es una estrategia muy efectiva porque Satanás está usando la escritura para lograr que los hombres ignoren cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Ahora, la pregunta que surge respecto de estos asuntos es: si la ley del viejo pacto no tiene que cumplirse, entonces ¿para qué sirve o para qué fue dada? Y resulta que esta pregunta no es nueva. Hace alrededor de 2000 años se la hicieron al apóstol Pablo, y la respuesta que dio fue la siguiente: Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Explica que la ley, se refiere a la ley del viejo pacto, fue dada por causa de los pecados de los hombres, pero que solo estaría vigente hasta que llegara la simiente o descendencia que recibió la promesa. ¿De qué está hablando? En el libro de Génesis podemos encontrar la simiente a la cual se refiere. Cuando Dios hizo la primera promesa de salvación, dijo así, Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor está dirigiéndose a Satanás y le está diciendo que su simiente o descendencia, es decir, los hijos del diablo, tendrán que enfrentarse a la simiente o descendencia de la mujer, refiriéndose a la descendencia de la Virgen María, que fue el Señor Jesús. En esta promesa también se profetiza que Satanás heriría a Jesús en el calcañar, lo que representa la muerte de Jesús en la cruz, pero que Satanás recibiría una herida en la cabeza que representa una herida mortal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la ley del viejo pacto estuvo vigente hasta la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, porque de allí en adelante es que los hombres, creyendo en Él, nacemos de nuevo y nos convertimos en parte de la simiente o descendencia de Jesucristo. Y por esto el apóstol escribe, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. No es posible creer en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, a no ser que primero reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos salvación. Y cuando dice que la ley ha sido nuestra ayuda para llegar a Jesucristo y ser perdonados, es porque la función de la ley era mostrarnos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y entonces, queriendo ser salvados, nos acercáramos a Jesucristo. Y dice muy claro
que venida la fe, es decir, habiendo reconocido a Jesucristo, ya no estamos bajo la ley del viejo pacto. Ahora, es tan claro todo este asunto, es tan clara la enseñanza de la Escritura, que el apóstol Pablo, al ver que los Gálatas se habían desviado, insistiendo en cumplir la ley del viejo pacto, él afirma lo siguiente, Gálatas 5:8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Les está diciendo que Dios, quien nos ha llamado para que al acercarnos a Jesucristo recibamos la salvación, no es el que está motivando a la gente a seguir las leyes del viejo pacto. Y puedo afirmarlo con toda seguridad porque Dios mismo ha dicho que no debemos cumplir ya con esas leyes. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo es posible que alguien que comienza bien o que ha recibido buena instrucción, luego termine completamente desenfocado, aplicando tan mal las escrituras que termine pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo? Es decir, si una persona está caminando bajo la dirección de Dios, ¿qué lo lleva a aceptar una influencia ajena que lo desvíe del buen camino? Y la explicación que el apóstol nos da es la siguiente, Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, creo que la mayoría sabe, se echa un poquito en la masa y poco a poco toda la masa termina siendo afectada por esta levadura. El Señor Jesús a lo largo de su ministerio mencionó la levadura refiriéndose a las malas enseñanzas de los fariseos, de los saduceos y de Herodes. Y en una ocasión dijo, Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Notemos que dice, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, es algo en lo cual había que poner muchísimo cuidado. Y cuando habla de la hipocresía, está dando a entender que parte de la motivación para dar esas falsas enseñanzas y torcer el evangelio es la hipocresía. Pongan atención a esto. Estas malas enseñanzas aparecen cuando los cristianos comienzan a vivir en pecado, pero lo ocultan para aparentar ser buenos cristianos. Y si tenemos en cuenta cómo funciona la levadura, debemos entender que puede ser algo aún muy pequeño que está mal, que siguen haciendo o que guardan en el corazón, pero que con el tiempo contamina poco a poco las buenas creencias hasta que la persona termina totalmente en contra del evangelio. Insisto, esta levadura puede ser algo muy pequeño que está guardado allí en el corazón, algo que no se resuelve con Dios, algo que no se somete a la sabiduría de Dios, algo en lo que no se le hace caso al Señor, y que por más pequeño que sea, al pasar el tiempo, poco a poco, de manera lenta pero segura, termina contaminando toda la masa. Y cuando esto sucede, la persona queda completamente convencida que está haciendo lo que tiene que hacer, porque poco a poco fue corrompiendo su conciencia. Y es su conciencia corrompida la que le lleva a malinterpretar las escrituras para al final poder justificar sus actitudes. Esto es muy importante entenderlo. Una pequeña desobediencia en la cual nos sostenemos por largo tiempo es levadura que poco a poco contaminará por completo nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿somos conscientes de la gravedad de este asunto? Y si queremos ser conscientes, la pregunta sería, entonces, ¿por qué hay cosas en las cuales todavía no obedecemos al Señor? Es decir, no es un juego, es algo muy serio.
que puede llevarnos a hacer cosas terriblemente malas, que aún en alguna época pensamos que jamás haríamos, pero poco a poco la corrupción va entrando a nuestro corazón y puede llevarnos a niveles de maldad graves. Recuerdo que hace muchos años salió en el noticiero que un campesino tuvo que ser llevado de emergencia al hospital porque se estaba desangrando. La razón, se había castrado a sí mismo. ¿Y por qué se castró? Pues se castró porque él, como buen cristiano que era, no quería caer en adulterio. Y como su mujer no lo atendía sexualmente, prefirió, según él, de acuerdo a lo que dice la Biblia, cortarse la parte de su cuerpo que lo podía llevar a pecar. El pasaje al que él se refirió fue el siguiente, Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. No hay la más mínima duda que Jesús está hablando en sentido figurado. Pues así como es pecado quitarse la vida, también es pecado hacerse daño, hacer daño al cuerpo. Pero este hombre en su religiosidad y en su falsa relación con Dios lo tomó de manera literal y no hay duda que fue Satanás y no el Espíritu Santo quien lo motivó a hacerse daño. Pienso que este hombre es un digno representante de aquellos que la letra mata. Esta clase de hombres son los que creen que si alguien sufre de lascivia por mirar a las mujeres, entonces debe sacarse los ojos para no caer en pecado. Y el problema es que los que así actúan no se detienen. Es decir, si solo se cortaran las manos y se sacaran los ojos, pues al menos el daño se lo harían a sí mismos. Pero como la levadura sigue actuando, para ellos no es suficiente con las autoprohibiciones que se impongan. Quieren imponerlas a los demás, porque piensan que los demás, el ladrón juzga por su condición, van a caer en el mismo pecado o en pecados peores que los de ellos. Ahora, ¿qué pensaríamos nosotros de alguien que es cristiano y que le regalan un carro muy hermoso y como le gusta mucho, para no caer en el pecado de la idolatría, va y le echa fuego? O que si su mujer es muy hermosa, pues entonces hay que quemarle la cara con ácido, de golpe se vuelve una sinvergüenza. Y si el niño es inteligente, es mejor no dejarlo estudiar para que no se vaya a llenar de orgullo. Ahora, ¿creen ustedes que estoy exagerando con estos ejemplos? ¿Por qué no miran a los países árabes? ¿Cómo ellos tratan a sus mujeres? Esta burka que se ponen las mujeres completamente cubiertas en ese calor tan horrible además, para que los hombres no las deseen. Han llegado a tener la costumbre de castrar desde niñas a las mujeres para que no disfruten sexualmente porque lo consideran falto de santidad. Falto de santidad si disfrutan sexualmente, pero por otro lado, la evidencia de su corrupción y su maldad es que promueven matrimonios de hombres de 50, 60 años con niñas de 11 a 12 años. Y eso no les parece perversidad, aunque hay niñas que han muerto a causa de la brutalidad en la luna de miel. En Dubái leía un artículo, una mujer puede ser violada sin problema porque se requieren de 5 hombres, ¿sí?, honorables que den testimonio de que la violaron, o sea, que hayan visto el hecho. Y si ella denuncia que la violaron y no consigue estos 5 hombres, ella termina en la cárcel. ¿Y por qué hacen todo esto? ¿Por qué todas estas barbaridades? Pues ellos responden que es que están buscando santidad, no solo para ellos, sino para todos. Y por eso han decidido quitar, tapar, mutilar todas aquellas cosas que pueden hacer que la gente cometa pecado, llegando a matar, según ellos, a los infieles para cumplir con sus propósitos. Aún el pueblo de Israel, algunos grupos religiosos tienen prácticas sexuales absurdas que han impuesto con el propósito de evitar caer en pecado. No debemos dudar lo que dice la palabra de Dios. Cuando alguien que comenzó con buena instrucción comienza a torcerse,
si no se detiene, si no se arrepiente y restaura, podemos tener la certeza que con el tiempo va a terminar tan torcido que negará verdades fundamentales. Llegará a enseñar las más grandes herejías, convencido que está aplicando correctamente la palabra de Dios. He hablado con algunos de ellos, seguidores de la ley del viejo pacto, y me han dicho que al orar, dicen ellos, si no decimos el nombre de Jesús tal como es, o sea, si usted dice amado Señor o Señor Jesús, usted está grave, porque si usted ora así, Dios no lo oye. Que usted tiene que decir el nombre de Jesús como es, Yeshua. Si usted no dice el nombre, entonces dice la oración va a terminar donde Baal, que es un demonio. Creo que todos hemos escuchado los de Creciendo en Gracia, que seguían este señor José Luis Miranda, que decían que él era Dios, que ellos dicen con orgullo que son los del 666, la marca del anticristo, de la bestia, es decir, se sienten orgullosos de ser los hijos de Satanás que traerán tanta maldad y sufrimiento en la tierra, y convencidos que están haciendo lo correcto. Recuerdo inclusive un discípulo mío que era pastor, que terminó metido en esa secta, el cual hasta predicaba muy bien, y por eso me preguntaba, ¿cómo es posible que se haya torcido de esta manera, que terminara con este grupo que no hay duda que es del diablo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Se comienza con una cosa pequeñita, una mentira pequeñita, un pecado pequeñito, pero con el tiempo va contaminando todo el corazón, y esa persona puede terminar siendo el más infame de los seres humanos en nombre de Dios. Pienso que al final esto evidencia que ni siquiera eran hijos de Dios. Y esto tan terrible es posible por lo lento del proceso. Esa lentitud permite una adecuada cauterización de la conciencia. Cada vez ven menos, cada vez oyen menos, cada vez entienden menos a Dios, y llegará el día en que su locura será evidente a todos los que están a su alrededor, y él no logrará ver nada. Él dirá que todos los demás están equivocados. Y cuando uno los ve, porque Dios me ha permitido ver estos desvaríos aún en mis propios discípulos, las expresiones mías han sido similares a las del apóstol Pablo. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras traducciones dice, estoy maravillado, estoy sorprendido, casi no puedo creer, estoy muy sorprendido. Más adelante el apóstol escribe, Gálatas 4:20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo, estoy muy confundido, no sé cómo tratarlos, no sé qué pensar de ustedes. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este texto en diferentes versiones dice Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? Ay, Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Y en algunas traducciones dice Gálatas estúpidos. En conclusión, no hay una explicación que parezca lógica cuando uno revisa el comportamiento de la persona que ha sido embrujada o hechizada. Una persona embrujada o hechizada, su comportamiento no es normal. No son capaces de pensar ni siquiera con un buen sentido común. No siguen la sana lógica cristiana. No logran coordinar lo que creen con el resto de la escritura. Es decir, tienen que aferrarse a unos pocos pasajes e ignorar el resto de la escritura, que muestra que están malinterpretando mal esos pocos pasajes. Sin embargo, parece que hay algo que sí es claro, y es que normalmente cuando la gente comienza a desviarse del auténtico cristianismo, es por la influencia de otros que ya están torcidos. El apóstol
nos cuenta su experiencia en esta lucha, Gálatas 2:3. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. O sea, él dice que trataron de hacerlo judaizar, pero dice no lo aceptó para que el Evangelio permaneciera tal como debe permanecer. Y como ceder ante esta influencia es tan grave, el apóstol también escribió, Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Gálatas 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí se está refiriendo que esos que mandan a circuncidar a la gente, dice, ojalá se castraran por completo los que quieren insistir en que otros guarden la ley. Mire, habría muchísimo más que decir de todo este asunto, de la perversión del evangelio por influencias externas. Y también habría muchísimo que decir respecto de todo el respaldo bíblico que hay, ¿sí? De por qué no debemos guardar los mandamientos del viejo pacto, sino los del nuevo pacto. Pero quiero que veamos algo que tiene íntima relación con este asunto del viejo y el nuevo pacto, de la carne y del espíritu, que también es tratado por el apóstol en esta carta. En la introducción de la carta vimos que lo primero que el apóstol menciona es que Jesucristo muere por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En el capítulo 3, que ya lo leímos, dice que son unos insensatos y les pregunta que quién los fascinó o embrujó para alejarlos de la verdad. Ahora, sabemos por la Escritura que una persona cuando recibe el Espíritu de Dios, junto con la presencia de Dios en su vida, está recibiendo el perdón absoluto de todos sus pecados. Y es convertido en un verdadero hijo de Dios, que además recibe una serie de promesas y de privilegios sin los cuales sería imposible vivir la vida cristiana. Y todo esto que asegura la salvación eterna, ojo, solo puede ser recibido por la fe. Esto es igual a decir que la salvación es imposible obtenerla por cualquier otro medio. Entonces el apóstol, para mostrar la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, les hace a los Gálatas la siguiente pregunta. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Solo esto, ¿sí? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo que está preguntando es, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios, la salvación, el nuevo nacimiento y todo lo demás porque se portaron bien? ¿Porque cumplieron los mandamientos de la ley del viejo pacto? ¿O porque oyeron el mensaje dado por Jesús y al creer en Él lo aceptaron como su Señor y Salvador? Y los que estamos ubicados sabemos que la respuesta es que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido ese nuevo nacimiento por haber creído en Jesús y haberlo aceptado como nuestro Señor y Salvador. La otra opción que algunos creen posible, pero no es posible, es obtener la salvación por medio de las obras del buen comportamiento. Pero los que esto creen ignoran por completo que la exigencia de Dios es la perfección absoluta. Y es por esta razón que no hay nadie que pueda cumplir con la ley de Dios para poder ser salvo. Perfección absoluta, solo Jesús, que la cumplió por nosotros y murió para regalarnos la salvación. En otras palabras, la persona que quiere salvarse por medio del cumplimiento de la ley tendría que nacer, vivir y morir
sin siquiera tener un mal pensamiento, porque un mal pensamiento sería suficiente para mandarlo al infierno. Siendo esto cierto, la única oportunidad está en reconocer nuestra incapacidad para obtener la salvación y acercarnos a Jesús para recibirla gratis. Y es por eso que la Escritura dice, Efesios 2, 8, 10, porque por gracia, gratis, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No hay duda que la salvación que Dios nos ha dado es imposible conseguirla así tengamos todo el poder, la riqueza o la sabiduría del mundo. Y también es imposible conseguirla portándose bien porque nadie puede alcanzar la perfección que Dios exige. Esto quiere decir, y esto es muy importante, esto quiere decir que lo más valioso que un hombre puede recibir, que es imposible pagar o conseguirlo por su esfuerzo personal, le ha sido dado completamente gratis porque creyó en el mensaje de Jesús. Estoy seguro que todos los que me están escuchando, ninguno de ustedes se puso a revisar los mandamientos del viejo pacto y luego se puso a cumplirlos para poder obtener la salvación. Lo que en realidad pasó con todos nosotros es que reconocimos que somos pecadores, creímos en el mensaje de salvación y nos fue dada esta salvación tan grande y tan valioso que solo Dios podía darnos. Un poco más adelante el apóstol vuelve a preguntar, Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente les pregunta, ¿los milagros que suceden a los cristianos les suceden porque se esfuerzan y cumplen los mandamientos o porque le creen al Señor? Y nuevamente la respuesta es que todo lo que recibimos de Dios no es por nuestro esfuerzo o capacidad o riqueza o sabiduría, sino solo porque le creemos a Él. Y entonces, si recibimos la salvación, siendo lo más importante que podíamos recibir y fue completamente gratis por haber confiado en Él, la pregunta es, las demás cosas que necesitamos para vivir, que no son importantes comparadas con la salvación, ¿será que tendremos que pagar por ellas o que debemos conseguirlas con nuestro esfuerzo personal? Es decir, ¿creen ustedes que Dios Padre entrega a su Hijo Jesús a morir en la cruz para regalarnos la salvación eterna y que luego nos quiera hacer pagar por el sustento que necesitamos para vivir? Recibimos gratis algo de un valor incalculable y ahora Dios quiere cobrarnos por cosas ridículas. Eso suena absurdo. Contrario a esta forma de pensar, la Escritura dice, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos nos ha regalado en su misericordia lo más valioso que podíamos obtener, ahora que hemos sido reconciliados, ahora que somos verdaderos hijos suyos, por supuesto que Dios se hará cargo de nuestra vida. Déjenme plantearlo de la siguiente manera. ¿Creen ustedes que sea verdad que si una persona no trabaja se muera de hambre? ¿Creen ustedes que cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa, esta persona se muere? ¿Creen ustedes que si un niño se cae de un cuarto piso, ese niño se muere? No sé cuántos de ustedes escucharon el testimonio de una señora que iba en un avión que a gran altura explotó. Todos murieron y ella cayó viva en la tierra. ¿Cuántos de ustedes creen que si la persona ya lleva 3 días de enterrada porque está muerta, ya no hay remedio? Pues eso pensaba Marta y por eso se negaba a ir a la tumba de Lázaro. Lo que quiero que entiendan es, si Dios está por nosotros, podemos estar convencidos que aún por encima de las leyes del universo, Dios cumplirá lo prometido.
Es decir, si es necesario pasar por encima de esas leyes para que Dios cumpla lo que nos ha prometido, podemos confiar en que así será. Y todo esto nos lleva a una verdad que es la verdad más importante para nuestra vida. Y esta verdad es que no hay absolutamente nada más importante en este mundo y en nuestra existencia que creerle a Dios. Déjeme repetirlo porque es supremamente importante. No hay absolutamente nada más valioso para cada uno de nosotros que creer lo que Dios dice. ¿O por qué creen que la Escritura dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro? Porque es la fe la que nos permitirá obtener absolutamente todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante en esta tierra y en la eternidad. Ojo, no la fe en la fe como enseñan muchos, eso es una burrada, sino la fe en nuestro Dios que nos ama, la fe en sus promesas, es lo que nos dará todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra y en la eternidad. Y el asunto es que la fe es 100% opuesta al esfuerzo personal. También es 100% opuesta a la capacidad del hombre. Esto quiere decir que cuando pensamos que vamos a obtener las cosas por nuestra capacidad o por nuestro trabajo, estamos dejando de confiar en Dios, que de manera gratis nos da todas las cosas que necesitamos solo porque confiamos y aún a veces porque reconocemos nuestra incredulidad. Cuando cualquiera de ustedes ha obtenido las cosas y ha creído que es por su esfuerzo personal, la realidad es que usted está completamente engañado. Porque hay otros más poderosos que usted, más inteligentes, más trabajadores que no han podido obtener lo que ustedes tienen. Aun cuando un hombre grita que Dios no existe, es porque Dios sostiene su vida. Que no lo reconozca solo hace de él un gran tonto, no más. Pero cuando entendemos que aún el aire que respiramos es por la gracia y la misericordia de Dios, podemos vivir una vida 100% descansada en su presencia. Y cuando esto sucede, hacemos lo que tenemos que hacer, pero 100% convencidos que los resultados dependen de ese plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. La Escritura dice, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Déjeme repetir esto porque con mucha facilidad dejamos que el mundo nos contamine con su forma de pensar. Y olvidamos que no hay absolutamente nada más importante que creerle a Dios. Si la salvación, lo más valioso que jamás podríamos pagar o lograr con nuestro esfuerzo, lo recibimos completamente gratis por creer, las cosas que necesitamos para vivir que no tienen ningún valor comparado con el valor de la salvación, ¿cómo debemos obtenerlas? ¿A través de nuestro esfuerzo y sacrificio o confiando en Dios? Y no hay duda que la respuesta es la fe. La fe. Ahora, como Dios quiere que seamos santos, lo que Él ha hecho con esto es muy sencillo. Y por esto el Señor Jesucristo dijo, Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Ya? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En lugar de afanarnos o en lugar de pensar que depende de nuestra capacidad de obtener las cosas que necesitamos, lo que debemos hacer es creer que si nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios, Dios cumplirá y nos dará absolutamente todas las cosas que necesitamos. Para poder entender esto con claridad, hay que entender también que hay una enorme diferencia
entre hacer algo confiando en mi poder, es decir, en la carne, o con el respaldo de los hombres, a hacer algo confiando en el poder de Dios, es decir, en el Espíritu. Esto quiere decir que una persona puede ir a trabajar en la carne o puede ir a trabajar en el Espíritu. Esto a los ojos de la gente se va a ver igual, pero no a los ojos de Dios. Y es por eso que su palabra dice, Salmo 127, 1 y 2, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y cuando dice que si el Señor no trabaja, no está diciendo que los obreros deben irse a descansar para que el Señor venga a trabajar en lugar de ellas, no. Lo que está diciendo es que aquel que trabaja tiene que creer que su trabajo solo será efectivo si Dios así lo quiere. Tampoco está diciendo que los vigilantes deben ir a dormir para que el Señor venga a vigilar, no. Lo que está diciendo es que aquel que vigila, por despierto que sea o por buena vista que tenga, si Dios no le da la bendición, de nada servirá todo lo que haga. Y si Dios hace que las cosas funcionen así, porque quiere enseñarnos que lo único importante en nuestra vida es creerle a Dios. Es por eso que inclusive algunos que les iba muy bien en muchas cosas en la vida sin conocer a Dios, cuando lo conocen las cosas ya no les funcionan igual, porque pues están convencidos que es por su poder y Dios quiere enseñarles que no es por su poder. Sí, Dios quiere liberarlos de esa maldición y de esa carga. Y cuando somos libres, cuando entendemos que no recibimos absolutamente nada por nuestro esfuerzo, capacidad o inteligencia, sino porque Dios en su misericordia nos las da, porque creemos en Él, o como mencioné, a veces hasta cuando reconocemos nuestra incredulidad, entonces sí comenzamos a vivir la vida abundante. Por supuesto, algunos pueden tomar esto y torcerlo y decir, bueno, entonces yo no cumplo los mandamientos del nuevo pacto, yo no sigo la ley de Cristo, ni sus ordenanzas, yo solamente voy a creer que Dios me va a dar lo que necesito porque la Escritura dice que lo único que hay que hacer es creer. Pero decir esto es una gran contradicción, porque el Señor Jesús dijo que si vivimos para hacer su voluntad, recibiremos todo lo que necesitamos. Y esto quiere decir que aquel que no desea vivir para hacer la voluntad de Dios, no le está creyendo a Dios, no tiene por qué recibir. Ahora, usted dirá, pero yo conozco muchos incrédulos que reciben. Tiene toda la razón. También los incrédulos reciben porque Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero hay una enorme diferencia entre recibir las cosas y ser bendecido espiritualmente, que es lo que sucede con los hijos de Dios, a recibir las cosas mientras el corazón se endurece cada vez más, preparándose para el infierno. En la carta escrita por el apóstol Santiago podemos ver un argumento que muestra con claridad cuando la fe es falsa, porque esa es la fe que tienen algunos en Dios y que se nota que es falsa porque hablan bellezas de Dios pero no le están haciendo caso a Dios. Dice así, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Vuelvo a leer, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pregunto, ¿esta última frase está diciendo lo contrario? Pareciera, pero no está diciendo lo contrario si miramos el contexto. La explicación es que la auténtica fe siempre nos lleva a actuar
de acuerdo a la dirección recibida por Dios. A veces Dios nos dirá haga, otras veces nos dirá no haga, otras veces nos dirá espere. Y los que tenemos verdadera fe en Jesucristo debemos vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo, pero porque confiamos que esos mandamientos fueron dados por Él para bendecir nuestra vida. Y hemos visto muy claro en estos últimos mensajes que si alguien guarda los mandamientos de Cristo sin fe, grave está muerta. Por supuesto, no podemos aplicar esto mismo a los mandamientos del viejo pacto, porque Dios no nos está mandando a guardar esos mandamientos, sino los del nuevo pacto. Es decir, quien guarda los mandamientos del antiguo pacto lo hace porque no le ha creído a Jesucristo. Pero también debemos tener muy claro que guardar los mandamientos del nuevo pacto no traerán bendición a nuestra vida a no ser que los guardemos por Él y para Él y esperando lo que Él nos ha prometido. Eso es guardarlos con fe. Un grupo de personas que estaba buscando a Jesucristo por razones equivocadas, cuando el Señor les hizo comprender su error, ¿sí? Y vieron que estaban pero graves, hicieron la siguiente pregunta, San Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, cuando uno ve esa pregunta, uno dice, uy, esa pregunta está como complicada. Imagínense, ¿qué tengo que hacer yo para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta de Jesús fue, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea que la obra de Dios en nuestra vida, con todo lo que esto implica, funciona cuando creemos en lo que Él nos ha dicho. Y lo que puede estorbar que la obra de Dios se cumpla en nuestra vida es que hagamos las cosas confiados en nuestro poder y no confiando en su bendición. Quiero repetir para terminar. No hay absolutamente nada más importante en este mundo y en nuestra existencia que creerle a Dios. No hay nada más importante que creerle a Dios. Y quien le cree, por supuesto que le obedece. Quien no le obedece se engaña pensando que confía en Dios. O sea que la vida en el Espíritu solo se puede vivir creyéndole a Dios. Y cuando creemos lo que Dios nos ha dicho, Él ha dicho que se va a encargar de absolutamente todo lo que necesitamos. Y no importa lo complicado que esté el mundo, no importa lo terrible, no importa que la maldad siga creciendo, que es algo que va a suceder. De todos modos, su promesa sigue siendo fiel. Y por eso lo más importante es creerle a Dios. Crea que cada mandato, por pequeño, por grande que sea, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. Y eso es lo que hará que Dios nos dé todo lo que necesitamos para vivir esta vida que Él nos ha regalado y para terminar en la eternidad gobernando con Él. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da la oportunidad de creer en ti. Es tu palabra lo que debemos creer, es el mensaje tuyo lo que debemos creer. Permite que reconozcamos nuestra incapacidad. Permite que reconozcamos que todas las cosas que han sucedido en nuestra vida, que hemos podido lograr, han sido por tu bendición y por tu misericordia. Saca de nosotros ese engaño de que es por nuestra capacidad, por nuestra astucia, por nuestra elocuencia, porque como dice tu palabra, hay muchos que tienen mucho más de eso y están graves. Y en cambio tú, en tu misericordia, nos has protegido, nos has provisto, nos has cuidado y nos tienes caminando un camino maravilloso. Permite, amado Padre, que no olvidemos que lo más importante para nuestra vida es creerte cada día más.